Perfecto. Bueno, adelante, Fer, cuando quieras. Gracias, Bernard. Bueno, buenos días, comunidad CIU. Soy Fernando Corol, soy perteneciente al equipo Ciudaguita y junto a Seba Schiner del equipo SPU y también compañero de de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy vamos a dar un webinar sobre el uso de Colab para realizar personalizaciones en Ciudaguita. Corro un poquitito acá. Bueno, concepto. Colab básicamente es un esquema de personalización de todo que permite que se realicen cambios sobre el sistema y estos cambios que ustedes van a poder realizar puedan persistir entre las distintas versiones que vayamos publicando de Ciudaguita. Como para hacer un repaso, básicamente hay dos formatos de personalización soportados en Ciudaguita. Uno es el esquema básico, que utilizan la mayoría de las universidades, que es el esquema de personalización de impresiones, mediante los ajustes y personalizaciones de capa report. Y también se permiten personalizar algunas que otras cuestiones más bastante básicas, como por ejemplo, cómo queremos que sea el formato de impresión de las etiquetas de los códigos de barra y cosas por el estilo. Pero prácticamente toda la personalización básica se remite a cómo queremos que sean las salidas de las impresiones del sistema. Por otro lado, tenemos un esquema de personalización más avanzado, que es justamente lo del webinar de hoy, que es el uso de Colab, que esto lo que nos permite es que sea la personalización extensiva para cada estructura, código, componente, tanto PHP como metadatos y la base de datos propiamente, de acuerdo a lo que quieran personalizar ustedes, y con todo un esquema, una infraestructura de comandos que permiten que esos cambios que ustedes realicen puedan persistir a través de distintas versiones. ¿En qué consiste? ¿En qué paquetes consiste el uso de Colab? Tenemos por un lado una estructura de track y repositorio CBN que se deja a disposición de las universidades que quieran personalizar. También está en todo esto el esquema de publicación de los sistemas CIU con cada una de sus versiones. Tenemos un espacio de desarrollo y evolución de las personalizaciones entre las distintas versiones, que es lo que vamos a ver ahora. Y también esto habilita, para el caso que quieran realizarlo, que se puedan compartir las personalizaciones entre los distintos proyectos de cada una de las universidades, mediante ya un esquema contrib, donde ahí pueden subir sus contribuciones y dejarlas disponibles para otros compañeros de otras universidades. El esquema y la estructura del SVN consiste básicamente en un directorio versiones, donde nosotros vamos a estar publicando acá, al igual que publicamos una nueva versión sobre los repositorios de administración para que se puedan descargar, también en el mismo acto se publica la versión en un directorio versiones, y automáticamente estas versiones se van replicando dentro del directorio trunk de cada uno de los nodos de cada una de las universidades que personalizan. Y por otro lado también está el directorio contrib, donde se permite que, en caso que quieran, que puedan publicar sus contribuciones para que lo puedan tomar otros equipos de otras universidades, o incluso nosotros desde el equipo EIT. Bueno, básicamente el repositorio tiene tres bloques básicos. Uno es lo que comenté, el directorio versiones. Tengo por acá, a ver si me permite la pestaña, acá está. Un directorio versiones, donde fíjense que ya desde hace 7 años estamos publicando desde la versión 2.1.0 de Ciudaguita. A la fecha, cada una de las versiones que vamos publicando forma parte del directorio versiones de Colab. El segundo componente es el concepto de nodos, donde cada universidad que personalice va a tener un componente nodo dentro de la estructura de Colab de ITA.
Entonces, sobre este nodo es el espacio de trabajo que van a tener las universidades para realizar sus personalizaciones. Si miramos algo un poco acá, desde el visor web, podemos ver que están todos los nodos de cada una de las universidades. Está el trunk, que es donde vamos replicando las versiones que nosotros tenemos habilitadas, o sea, publicadas. Y a la vez también hay un directorio branches que pueden utilizarlo, y el directorio versiones, donde cada universidad va publicando sus propias versiones personalizadas. En este caso estoy mostrando justamente el nodo de UNL, que es principalmente de Seba Giner y sus compañeros de UNL, donde van personalizando y publicando sus versiones. Ahora voy a hacer una pequeña salvedad en el caso de UNL. Bueno, y por último con Trip, que es lo que mencionamos, que es el espacio donde pueden compartir sus personalizaciones. ¿Cómo es el esquema de publicación de versiones? Nosotros cuando publicamos una nueva versión, esta versión se copia en el directorio versiones, que es el lanzamiento de la versión, y a la vez se va replicando en el directorio, dentro del directorio trunk de cada universidad. Entonces se copia directorio versiones y se pone en cada carpeta trunk de cada universidad, se deja disponible la nueva versión. Si vamos esto a los comandos que realizan esto, fíjense que es un comando muy básico, no sé si se debe distinguir o no, pero si no les explico. Es básicamente de nuestra rama de desarrollo. De nuestra rama de desarrollo, lo que hacemos es exportamos, porque acá en este snapshot es todavía cuando trabajamos con SVN, pero si uno va a hacer a partir de las siguientes versiones ya va a ser un git export. Exportamos, la importamos dentro del Colab, esto queda dentro del directorio versiones, y después se replica a cada una de las universidades que personalizan dentro de Trunk, se le agrega la nueva versión. Es eso básicamente. El proceso de personalización. Básicamente, cuando una universidad empieza a personalizar, va a realizar todo su esquema de trabajo sobre la versión dentro de la carpeta Trunk. Y acá, donde empieza a diferir un poquito de acuerdo a la forma que quieren trabajar. Por defecto, el esquema Colab al día de hoy está montado sobre un esquema de SVN. Y el esquema de desarrollo sobre una estructura de SVN, o sea, sobre un proyecto SVN, es todos los cambios y todo el desarrollo se realiza sobre el directorio trunk, y una vez que terminan de desarrollar, esas versiones se publican en el directorio versiones. Fíjense que nosotros en Ciudia Guita tenemos un esquema de 3 dígitos, y el proceso de personalización y publicación de versiones personalizadas implica que a partir de esa versión compuesta por 3 dígitos de Ciudia Guita, ustedes tengan un cuarto dígito a su disposición para que puedan publicar todas las versiones personalizadas que consideren. Entonces, a partir de lo que está en esta foto 2.1.1, pueden sacar sus 2.1.1.0, 1, 2, 3, n, todas las que consideren. Entonces la descripción es básicamente que sobre estos directorios se realizan las personalizaciones. Ustedes van comitiendo los cambios a la carpeta Trunk, van trabajando, este es su entorno de trabajo, publican acá, y por cada vez que quieran sacar una nueva versión, publican en el directorio versiones. Una observación al respecto es que esto es un esquema, y quiero hacer bastante énfasis, un esquema propuesto para que tomen como referencia, si que ustedes no tienen una infraestructura propia de desarrollo en su universidad. Ahora, cuando le sea la palabra enseguida a Seba, él va a comentar que para el caso de UNL, ellos adoptaron esta metodología de trabajo con la publicación y commits de sus cambios sobre el repositorio SVN de Colab hasta creo que hace 2 o 3 años, que fue cuando ellos implementaron una infraestructura de Git
en su universidad, y entonces eso lo que hacen es, por cada vez que nosotros publicamos una nueva versión, ellos toman esa versión que está en su nodo de su universidad, de su collab, la descargan y la importan en su repositorio Git de su universidad. Y a partir de ahí siguen trabajando normalmente con todo el set de comandos de collab que están disponibles. Bueno, y continuando el proceso de personalización, cuando la personalización está lista, se hace un SVN copy al directorio versiones. Básicamente es un snapshot de la versión, o sea, de cómo está el estado en trunk, se copia al directorio versiones y se le fija en la versión de 4 dígitos. Los 3 previos, los 3 iniciales que son del equipo de AITA, y el cuarto que va a ser propio de la universidad. Esto también es un esquema propuesto porque si corregime después Seba, ustedes, por una cuestión de metodología interna, están utilizando 2 dígitos incluso para el versionado propio de la universidad. Están los 3 iniciales más 2 propios. Exacto. Sí, 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 estamos usando 2 dígitos propios, similar a lo que están utilizando ahí utilizan ustedes en Siu, que es el primero para de los últimos 2 dígitos, que son nuestros. El primero lo usamos para cambios, desarrollos nuevos, de implementaciones nuevas, y el último dígito sería el segundo nuestro, son arreglo de bugs, ¿sí? De que por ahí se nos pueden pasar. Entonces cuando hacemos un hotfix o algo, reemplazamos el último número. Por eso es que implementamos dos números más. Buenísimo, Seba, gracias por la aclaración. Entonces, por eso, tomen todo esto como un esquema de referencia estándar, pero si ustedes quieren adoptar otro repositorio propio, otro esquema de versionado propio, pueden hacerlo y es totalmente compatible. Bueno, y por último, ya lo que mencionamos es que se continúa desarrollando, cierran una versión y se publica. Después también hay un proceso muy importante que es qué pasa cuando desde Diaguita publicamos una nueva versión. Justamente para esto hay todo un esquema de comandos que prepararon la gente del equipo de Colab, de todo para que se soporte pasar todas las personalizaciones que ustedes hicieron en una versión, por ejemplo, la 3.0.0, a la 3.0.1 o la 3.1.0 que está próxima a publicarse, y en caso de que en ese pasaje de todas las personalizaciones a la nueva versión ocurra algún conflicto con algún archivo, metadato o cualquier componente personalizado, que se puedan resolver esos conflictos y unificarlos en la nueva versión. Eso ahora, en la parte práctica, se va a mostrar incluso con un caso real. Bueno, y cuando nosotros publicamos una nueva versión, también es lo mismo, o sea, se deja la nueva versión en directorio de versiones y se vuelve a replicar en cada uno de los nodos de cada universidad esa nueva versión. Acá está lo que se va a ver en detalle y se va a apreciar mucho más cuando se vea en términos prácticos el pasaje de las personalizaciones de ustedes a la nueva versión mediante, por ejemplo, el SVN merge de las personalizaciones, el copy de sus ajustes y la resolución de conflictos. Y después también cómo continuar cuando ustedes, ya estando en la nueva versión, quieran publicar nuevas versiones de cuarto dígito sobre la nueva versión personalizada. Bueno, ahora le cedo la palabra a Seba. Yo hago esta introducción teórica y va a ser un caso práctico básico, pero más vale dejarle a Seba que muestre un caso real de cómo ellos utilizan Colab en su universidad, cómo es el proceso que ellos utilizan para realizar la actualización de versiones. Inclusive se me estuvo comentando un par de semanas atrás que cuando ellos personalizaron la versión 3.0.0 y cuando la van a trasladar esa actualización a la 3.0.1, les ocurrió algunos conflictos, entonces ya todo ese proceso le va a mostrar Seba ahora en el caso práctico. Seba, te cedo. Bueno, gracias Fer, buenos días a todos. Bien, tal como comentó Fer, yo
voy a mostrar una parte práctica de esto, ¿sí? Agradezco que nos hayan tenido en cuenta para esta muestra, espero que les sea útil, y bueno, cualquier consulta estamos a disposición, ¿sí? Estoy a disposición, seguramente Fer también. Bien, ahí justo estaba viendo, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Justo estaba viendo, me estaba recordando Fer un poco el tema del collab, ¿sí? Y entré a ver porque nosotros utilizábamos el collab así tal como estaba propuesto, ¿no? Utilizábamos las diferentes versiones que nos iba generando SIU, y íbamos utilizando esta metodología de SVN. Entonces cada vez que teníamos una versión nueva, nosotros personalizábamos, ¿sí? Y a partir de la 2.2.0, nosotros arrancamos la 2.1, después pasamos a la 2.2 inmediatamente, ¿sí? Y como les decíamos, nosotros agregamos 2 dígitos, ¿sí? Pueden fijarse en nuestras versiones, por ejemplo, que fueron evolucionando la 2.2.0, evolucionó mucho, ¿sí? 2, 3, 4, 5, hasta la 17 hemos llegado, o sea, se ve que en la versión 2, en las primeras hemos hecho muchos cambios, ¿sí? Y después fueron pasando de versión en versión, ¿sí? La 2.4, la 2.5.0, y hemos llegado hasta la 2.6.1, hemos llegado con el mecanismo de subversion, ¿sí? Con el mecanismo de cola. Que como dijo Fer, es una metodología, ¿sí? Después uno lo puede implementar, lo puede seguir, o puede abrirse, como en el caso que hicimos nosotros, que a partir de la versión 3.0, ¿sí? Nosotros no hemos pasado por la 2.7.0, sino que de la 2.6.1 saltamos a la 3.0, que es en la cual estamos ahora. Ahí empezamos a utilizar GitLab como repositorio principal de trabajo en nuestra universidad, para todos los proyectos, no solamente para los de SIU, sino que también tenemos proyectos propios. Entonces, bueno, fue una decisión de infraestructura, y migramos todos a lo que fue ahí. Entonces tuvimos que adaptarnos, ¿sí? Decir, bueno, a ver, si nuestra fuente está en Colab, nosotros utilizamos el Colab como repositorio de archivos, si uno quiere decirlo, y después nos bajamos el repo y lo instalamos a nuestro GitLab. Y de ahí hacemos lo que veníamos haciendo antes, en vez de utilizar el trunk para ir subiendo los cambios, utilizamos las diferentes ramas de GitLab, y vamos armando versiones que en lugar de ir tirándolas a Colab, vamos armando diferentes tags a nuestro GitLab y vamos tirando eso, ¿sí? A los diferentes entornos de producción. Bien, dicho eso, nosotros, la idea mía es mostrarles, a ver, perdón, ahí, es mostrarles un pasaje en vivo y en directo de lo que es la versión 3.0, que es la que estamos actuando nosotros, ¿sí? Que tiene un mínimo cambio, por lo que veo, damos la 3.0.1.0 de nuestra versión, que es un mínimo cambio seguramente que le hemos hecho, y pasar a la 3.0.1, ¿sí? Que es la que está actualmente en SIU. Nosotros para eso vamos a seguir la documentación. Nosotros tenemos una receta que hemos armado en base a lo que está en la wiki de Colab. Esta nos fue muy útil a nosotros para entender cómo es el proceso, y si bien ahora no lo seguimos al pie de la letra, ¿sí? Porque tenemos por ahí una receta propia adaptada a nuestra propia infraestructura, ¿no? Entonces, es muy similar, y vamos a ir viendo paso a paso de lo que va diciendo la actualización, cómo nosotros lo hacemos de alguna u otra manera diferente, para que vean que esto puede llegar a ser una receta que la pueden seguir tal como está, o con unos mínimos cambios de entender qué hace esto, ¿sí? Y hacerlo también a su manera, ¿no? Esto es una guía, y nosotros podríamos adaptarla a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, vamos directamente al grano, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos, ¿sí? Es preparar, ¿sí? Antes de proceder a esta actualización de utilizar el código nuevo y colocarle todas las personalizaciones nuestras, nosotros lo que vamos a hacer es preparar nuestra versión para que esté apta para traspasar de una rama a otra, ¿sí? Para traspasar de una versión a otra versión. Es decir, vamos a sacarle primero la
las personalizaciones, ¿sí? Que eso creo que lo explicas un poquito más abajo, si no vi mal, ¿sí? Es la parte inicial donde uno inicia las personalizaciones, y después por medio del comando de exportación, uno lo va a sacar a nivel de metadatos personalizados. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro directorio que nosotros vamos a pasar de un lado a otro de la versión, haciendo referencia a lo que mostraba antes Fer, el puntito amarillo, pasando de una carpeta a otra carpeta en la versión. ¿Sí? Entonces, tengo una mini guía acá, que es la receta que nosotros siempre utilizamos. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es, nosotros trabajamos, como les decía, con GitLab. Entonces partimos de una rama desarrollo, ¿sí? Que es la que utilizamos siempre, y una vez que eso está ok, mergeamos a master para luego generar el tag correspondiente. Nosotros master es nuestra rama productiva, es como el trunk, ¿sí? Y desarrollo es la rama donde vamos trabajando, y bueno, en este caso que hacemos un cambio mayor, siempre es mejor, recomendable, abrirse de rama, ¿sí? Nosotros en este caso nos vamos a abrir. Acá yo tengo algunos atajos, ¿sí? Pero este es el git checkout. Nos ve, abro una rama nueva, entonces ahora estoy parado sobre una rama nueva y trabajo tranquilo sobre esa rama. ¿Sí? Luego lo que nosotros hacemos es, así como lo comentan acá, es verificar o activar el esquema de personalizaciones. ¿Sí? Entonces vamos a verificar nuestro archivo personalización ini, para decirle, ¿sí? Esto lo voy a quitar, y le voy a decir que nuestro esquema no está todavía activo. ¿Sí? Lo dejo así, pero nuestro esquema todavía no está activo. Entonces lo que voy a hacer ahora, esto, siguiendo la receta que tenemos en la wiki de Yaguita, es comenzar con los pasos de exportación de personalización. Para eso empiezo a ejecutar algunos comandos TOBAS. Esto lo ejecuto solamente porque son los comandos que están en el entorno EMP. ¿Sí? Si alguna vez han visto, todos los proyectos TOBAS tienen el entorno EMP, donde van diciendo cuáles son los directorios al que hace referencia, donde está la parte de instalación y donde está framework en sí, donde está el verbo. Entonces lo que hago es, primero, por las dudas, ¿sí? Lo que voy a hacer es exportar mi proyecto por si tengo todavía algo en metadatos, que lo tengo en base de datos, ¿sí? Y no lo tengo a nivel de archivo. Entonces primero, por las dudas, porque esto nos ha pasado un par de veces, que nos mandamos directamente a sacar las personalizaciones y resulta que no teníamos lo último, ¿sí? Y hemos perdido metadatos de un pasaje de una versión a otra. ¿Sí? Por las dudas que yo me puedo ir fijando, git status, ¿sí? No hay nada nuevo, o sea que lo único que modifiqué es lo que yo recién toqué de mi personalización INI. Eso quiere decir que lo único que tengo todo en archivo, ¿sí? Como para seguir. Entonces lo que dice la wiki es, bueno, dale iniciar las personalizaciones, ¿sí? Que es el comando que aparece aquí. Todo va a iniciar, y eso lo único que hace es, fíjense que yo acabo de borrar, y lo único que hizo fue decirle, bueno, arrancá, y tu esquema original es desarrollo. ¿Sí? Que esto lo saca del base CINI, en base a cómo uno lo tiene configurado, y dice, bueno, ya, el esquema donde los chicos laburan es este. ¿Sí? Es el único cambio que hace. Y el paso mágico que viene después es el que, perdón que por ahí voy saltando de pestaña en pestaña, es el que va a, yo le digo mágico, para mí es muy bueno este comando, ¿no? Es el que va a sacar las personalizaciones que nosotros realizamos, ¿sí? La va a colocar, ¿no? todo el directorio metadatos del raíz. El metadatos es el que tiene bueno, justamente todos los metadatos del sistema, y esto lo que va a hacer es meter en la carpeta personalización metadatos las cuestiones nuevas, las cuestiones propias nuestras, que vamos a correrlo porque este demora un ratito, ¿sí? En este caso lo que va a hacer, y acá me voy a pasar a mostrarles desde el pkadmin, va a crear, yo ahora tengo 9 esquemas, que son los que tienen Yaguita creados, ¿sí? Y a ver, en un momento, ahí creo 2 más, fíjense que ahora tengo 11.
Ahí lo que hizo fue crear Diaguita UNL, que es el esquema que yo le dije cuál va a ser el esquema de personalización que voy a generar, ¿sí? Juntos con sus logs, juntos con su Diaguita UNL logs. Este esquema lo hace temporal, ¿sí? Y por eso digo que por ahí es medio mágico, porque lo que hace es comparar a nivel de esquema cuáles son las diferencias que tiene, ¿sí? Y te la saca en una carpeta de personalización, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que hace este proceso, ¿sí? Que puede, acá dice, va a demorar unos minutos, calcula diferenciales. Acá a propósito lo voy a mostrar, fíjense que hay un par de errores que está tirando. Esto no es nada para asustarse, estos son todos problemas que son por ahí, quizás ya lo han sufrido o lo pueden llegar a sufrir. Son cuando intenta cargar el perfil, ¿sí? El perfil funcional, ¿sí? Puede el sistema darte algún tipo de error. Por ejemplo, yo me traje una base de datos de nuestra producción y los perfiles de datos que tiene, los perfiles funcionales que tiene producción, yo no los tengo en mi entorno de desarrollo, ¿sí? Entonces me dice, che, mirá, te está dando errores, pero voy a continuar con lo que sigo, no pasa nada, mientras este mensaje esté así, no va a pasar nada, ¿sí? Dice, yo voy a continuar, pero por la duda después revisate los perfiles porque algo quedó mal, digamos, ¿sí? Yo intentó hacer todo esto y no lo pudo hacer por algo, ¿sí? En mi caso es porque yo me traje una base de producción donde no tengo los perfiles que tiene producción, ¿sí? Nivel de archivo, perdón, no tengo los perfiles que tiene producción. Entonces, después deberías revisarlo. En este caso no va a pasar nada, yo tengo un solo perfil que es el administrador, y me dice revisarlo por las dudas, ¿sí? A nivel práctico, mientras les dé este mensaje, lo único que tienen que tener en cuenta es que después revisan los perfiles si pasa algo. Si no, es como que podría seguir normalmente. Bien, fíjense que este proceso demora porque es el que me va, ¿sí? En todos los esquemas. Y lo que hace esto, ahí yo por ahí iba refrescando algunas cuestiones, es que utiliza una carpeta muy importante que es la de metadatos originales. Esta metadatos originales es una carpeta que ahora que está un poco en memoria, es muy importante, porque chequea con esto también, ¿sí? Cuando se larga una versión, no sé si esto quizás Ferbo también pueda acotar, ustedes seguramente generan esta carpeta de metadatos originales de la versión, por ejemplo esta es la 3.0, ¿sí? Entonces dice, bueno, mirá, el SIU largó con esta. Cuando yo voy personalizando, yo voy haciendo cambios sobre metadatos, y voy haciendo cambios, ¿sí? Si yo en algún momento, y nos ha pasado, rompí algo o hice el primer cambio y resulta que me quedó algo mal, lo que sea, yo pisando esta carpeta metadatos originales, por esta, ya está, tengo la versión de fábrica, digamos. ¿Sí? Sí, hay un pequeño bocado, Seba. Cuando nosotros publicamos una versión a Colab, uno de los procesos, o sea, una de las partes del proceso de publicación es, por un lado, se sube la versión al directorio versiones de Diaguita que está por fuera de todos los nodos, y antes de replicar esa versión en cada uno de los nodos, nosotros copiamos la carpeta metadatos y lo dejamos como metadatos originales, justamente para lo que vos decís. Es muy importante eso y nos ha salvado a nosotros. Por eso que también los nombro, porque por ahí me voy acordando de cosas que nos han pasado a lo largo de todas las transiciones que hemos hecho. Y cuando uno quiere volver a lo que tenía, decir, a ver, o por ejemplo, a ver, hice algo y resulta que me funciona mal. Digo, a ver cómo funciona el original. Entonces, muevo esta carpeta, no la borro, la muevo, le pongo guión backup, dejo esta como metadatos, porque el sistema todo interpreta la carpeta metadatos, no interpreta metadatos originales, regenero el proyecto y ahí veo cómo funciona normalmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la verdad que esta carpeta es muy útil, es de mucha utilidad. Hay que tener en cuenta de no pisarla, ¿sí? De que siempre quede lo que viene en el SIU con esa carpeta. Bien, calculó el diferencial, terminó el comando, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ahí? Si yo me fijo ahora en mi base de datos, ¿sí? Esos dos esquemas que estaban desaparecieron, los creó al vuelo
generó los diferenciales y listo, ya está, la borró. Aquí no ha pasado nada, digamos, ¿no? Entonces, si yo me voy a mi GitLab, ¿sí? Y hago un status de archivos, y ahí empiezo a ver los cambios, ¿sí? Fíjense que no está en metadatos, sino que está en personalización metadatos, ¿sí? Donde lo que hace es sacar todas las cosas que tiene nuevas o modificadas, ¿sí? Y arma un plan de cómo después lo va a importar, ¿sí? Entonces, acá lo que yo puedo ver de manera rápida es decir, bueno, a ver, nosotros en la versión 3.0 del original tenemos algunos metadatos que hemos modificado, ¿sí? Tenemos algunos metadatos nuevos, quiere decir que hemos hecho ¿sí? algún datos tabla nuevo, con algún cambio en un CI nuevo, seguramente quizá hicimos alguna operación nueva o algo nuevo, ¿sí? Y hemos modificado, ¿sí? Acá tengo nuevos CI, nuevos filtros, nuevos cuadros, pero acá en estos me los marca como modificados y estos me los marca sin estado. Esto quiere decir que lo nuevo es esto, porque yo en una versión anterior no lo he sacado, ¿sí? No lo ha exportado, ¿sí? Y esto que está acá es algo que una personalización que ya venía arrastrando, ¿sí? Y que se ha modificado, ¿sí? Esa es la lectura que uno va haciendo con estos comandos, ¿sí? Entonces, siguiendo la receta que nosotros tenemos, lo único que hacemos es agregar en el repo nuestro lo nuevo. ¿Sí? En el status, vamos a agregar lo nuevo, lo comiteamos, agrego metadatos personalizados con la versión 3.0.0, ¿sí? Y lo mando al repo, para que no me quede localmente. Perdón. Bien, arriba. Fíjense, otra vez comento un poquito, la única diferencia ahí entre lo que hace el equipo de UNL y lo que es el esquema propuesto, predeterminado, es en vez de hacer un push al repositorio Git, ustedes harían un SVN commit al repositorio SVN de Colab. Es la única variante en todo el procedimiento hasta ahora. Exactamente. El único cambio por el momento que van a ver ustedes son los comandos que nosotros en vez de usar, como dice Fer, en vez de usar SVN, usamos Git, ¿sí? Pero el resto son los mismos, ¿sí? Lo que yo les mostré acá, de exportar las personalizaciones, es lo mismo, ¿sí? Y bueno, el manejo de archivos nosotros hoy lo estamos haciendo con Git. Entonces, serán SVN add, los archivos, SVN commit, y se va al repositorio, ¿sí? Bien, hasta acá el paso 1, ¿sí? Nosotros ya lo tengo catalogado como 5 pasos, son bien cortitos los 5. Por el momento lo que hice fue sacar las personalizaciones y las coloqué a nivel de archivo en mi directorio personalizado, ¿sí? Que si uno va a la wiki, estaba aquí, es estos pasos, ¿sí? Desde cero, ¿sí? Sacar nuestros datos personalizados y comitear. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir al paso de actualización, ¿sí? Y acá sí me voy a ir paso a paso lo que está acá. El primero lo que me dice es bajate de SVN la versión nueva, ¿sí? Entonces, para bajarme, en mi caso, la versión nueva, nosotros en vez de hacer un checkout, lo que hacemos es hacer un SVN export. La diferencia es que me mantiene la referencia con los puntos SVN para saber qué se va modificando, y esto en todos los directorios y carpetas me elimina el punto SVN, entonces me queda la versión sin los archivos propios de Subversion, ¿sí? Nosotros lo sacamos y la tiramos en una carpeta nuestra, ¿sí? En cualquiera. Estos pasos que yo estoy comentando en nuestro equipo lo hace una sola persona. O lo hago yo, o lo hace otro chico, ¿sí? El que sea, ¿sí? Lo puede hacer con esta receta, lo hace uno, ¿sí? Para homogeneizar, para que quede la nueva receta armada, la nueva versión armada, y una vez que está, todos los otros desarrolladores nos bajamos ya lo último, ¿sí? O sea, el trabajo por ahí eso es un comentario a hacer,
importante, digamos, este trabajo lo hace una sola persona, lo hace una vez que está todo en el repositorio, y el resto de los desarrolladores ya se bajan la versión con las personalizaciones y todo, ¿no? Entonces, en este caso, yo me bajaría mi versión, que ya la tengo bajada, en Frank 301, ¿sí? Ya lo hice este paso por una cuestión que demora un poquito hasta que me lo bajo, ¿sí? Para no perder tiempo en eso, pero es simplemente bajarme mi versión de UNL, la 301. Luego lo que dice es instalarla en nuestro caso, vamos a tener una versión ya existente, ¿sí? No la instalamos de cero, sino que ya es algo que existe, ¿sí? Instalalo con una DB existente. Y acá nosotros hacemos una salvedad, nosotros no hacemos ese comando, ¿sí? Perdón, paso 3, ¿sí? Digo bien. Perdón. ¿Tengo el merge? Sí, tengo el instalado. Paso 4, vamos a adelantarnos, ¿sí? Para que vean que puede, puede modificarse, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. El paso 3 que dice instalar con una versión existente, nosotros lo que hacemos es regenerarnos el proyecto, ¿sí? Pero perdón, vuelvo al paso que tenía porque no lo va a hacer bien. ¿Sí? Antes de hacer este paso, nosotros hacemos el merge. ¿Sí? Acá le voy a invertir el orden en este caso, ¿sí? Porque yo me lo descargo y lo que tengo que hacer ahora es instalarme el nuevo, ¿sí? Pero el nuevo con lo personalizado ya. Entonces, lo que voy a hacer es simular hacer el merge que tenemos aquí, ¿sí? Acá no sé, pero ustedes cómo lo van manejando, si abrimos el micrófono por si quieren hacer algunas dudas, o las dudas van al final. No hay problema si me necesitan cortar o algo, si lo estoy mareando mucho, o, ¿sí? Esto véanlo ustedes, ¿no? Entonces, vamos a hacer el SVN Merge que propone acá la wiki, ¿sí? Con nuestra carpeta de personalización. Nosotros, como no tenemos Subversion, antes lo hacíamos con el SVN Merge, lo único que hacemos acá es eliminar de nuestro directorio, voy a correr esto, así se ve, de nuestro directorio donde yo tengo la aplicación, y en vez de hacer un merge, yo puedo hacer esto, elimino todo la versión esa, total, recuerden que en Git estoy en una rama aparte, ¿sí? La bondad que por ahí tiene Git, que con comandos muy simples uno puede destruir las ramas, generarlas de nuevo y demás. Entonces, esta es la versión que yo tenía en la rama mía, me queda simplemente la carpeta personalización, y la rama que bajé, la copio entera. Perdón, sin la carpeta personalización que me viene a la versión. ¿Sí? Hacer el merge o hacer esto es similar, ¿sí? No es lo mismo, es similar, uno debería mergearle también a la carpeta de personalización, ¿sí? Pero hacer lo que yo acabo de hacer es similar a hacer este merge que está acá, ¿sí? No sé si se entiende. Esto lo que hace es, a nivel de repositorio, mergear la carpeta personalización de la versión 3.0, que es la que yo estoy dejando, con la que me acabo de bajar, que es la 3.01. ¿Sí? En este caso es, yo me bajé la 3.01 y la tiré directamente al repo que nosotros tenemos en GitLab. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos algunos archivos extras que tenemos que modificar o tenemos que agregar en cada cambio de versión, que son unos skins. Nosotros tenemos que modificarle, tenemos que agregarle unos skins propios que tenemos. Esto es algo nuestro. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos es diferentes, les puedo mostrar acá en producción, en la guita. Nosotros, es muy simple, pero acá, por ejemplo, esto en producción se ve así, y en test, por ejemplo, se ve así. ¿Sí? Nosotros tenemos a nivel de CSS algunos cambios para diferenciar esto, ¿sí? Entonces los usuarios rápidamente ven que no es producción donde entran, y eso lo manejamos con los skins. ¿Sí? Entonces eso nosotros los tenemos que copiar de una versión a otra, y también tenemos unas imágenes,
¿sí? Muy simples, pues ya siempre las tenemos. Estas son imágenes que salen después en los reportes y demás. Entonces, en nuestro directorio de imágenes, reemplazar, copiamos esto. ¿Mm? Y listo. Ese es nuestro merge, que es el que propone, perdón, es el que propone hacer acá. ¿Sí? Mantenemos, estamos ahora parados en la versión nueva con la carpeta de personalización que teníamos de la versión 3.0, la versión anterior. ¿Sí? Una vez que tengo eso, me voy de nuevo a mi GitLab y ahí puedo, me vuelvo a correr acá, ahí puedo ver cuáles son los cambios que tengo, ¿sí? Que seguramente van a ser varios, ¿sí? Porque acá me aparecen ya en el status todos los cambios que vienen de la versión 3.0 a la 3.1, ¿sí? De la 3.0 a la 3.01, ¿sí? Que es lo nuevo que también agregó, ¿sí? Xiu. Entonces, lo agrego a todo lo que está en GitLab, localmente, lo voy a comitear, entonces agrego versión 3.1 de Diaguita con las personalizaciones nuestras, de UNL. Y por último, lo subo al repositorio. ¿Sí? Siempre trabajando sobre la rama que me había abierto al principio. Entonces el siguiente paso sí es a realizar el paso anterior que propone acá, que es el de instalar ya la versión nueva. Yo ahora sí tengo en mi fuente la versión nueva, en mi rama 3.1, mi rama que se llamaba prueba migración 3.1, yo ya tengo todo mi fuente, más las personalizaciones ya la tengo, ¿sí? Entonces ahora me dice, mira, instalalo con una DB existente. Bien, y acá también nosotros nos diferenciamos, no hacemos lo mismo, sino que esto en sí termina siendo, todo termina siendo comandos TOBAS, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es hacer los dos pasos por separado. Por un lado, regenerar la aplicación, ¿sí? Y por otro lado, ejecutar los SQL necesarios para hacer la conversión de la base de negocio de la versión 3.0 a la 3.1. Y esto lo tenemos que hacer así, no por capricho, sino por una cuestión de infraestructura, de cómo nos manejamos nosotros en 9L. Nosotros no tenemos acceso directo a los servidores, ¿sí? Y todos nuestros pasajes de todos los sistemas, no solamente los TOBA, sino todos los que tenemos nosotros propios, se hacen mediante unos scripts de actualización automatizados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos eso para ejecutar y no ejecutamos estos comandos así como vienen o así como se proponen directamente desde el sur. Pero esto acá lo único que hace es regenerar, de fondo lo que hace es, utiliza el instalador, lee las variables de entorno del instalador env, ¿sí? Que uno tiene, regenera el proyecto, ¿sí? Y termina ejecutando, van a ver ahora que lo voy a hacer yo por partes, termina ejecutando los scripts de conversión de una versión a la otra. ¿Sí? Básicamente lo que voy a hacer con un solo comando, destriparlo como para ir, desglosarlo como para ejecutarlo en varios. ¿Sí? Entonces este paso es, vuelvo a tener esto lo hago para exportar las variables, para tener el comando TOBA disponible. Regenero, entonces al regenerar me va a colocar lo que tengo en la carpeta metadatos, que es lo que me acabo de bajar, ¿sí? Lo que acabo de copiar, ¿sí? En mi directorio source, ¿sí? Que es los metadatos originales que tengo en la versión 3.0. Regenero. Seguramente me va a volver a decir de los perfiles y demás. Esto al principio nosotros nos agarraba pánico cuando nos pasaba esto y después cuando logramos ver que no pasaba nada con esta notificación que hacía, ya nos quedamos más tranquilos. Listo, terminó todo ok. ¿Sí? Me advierte por las dudas verificar los perfiles, pero en este caso no lo voy a hacer porque no tenemos esto.
en los entornos después cuando ustedes lo ejecuten, o en nuestro caso cuando lo ejecutamos en producción, esto no nos arrojan estos errores porque en producción están esos perfiles, ¿sí? Y por último, ejecuto un comando que es algo que nosotros tenemos, pero lo que hace esto es emular un PSQL. Esto de fondo es un PSQL. ¿Sí? Me voy a parar en el directorio donde lo tenemos instalado. ¿Sí? Y ahí voy a ejecutar mi comando, que es nada más y nada menos que un PSQL. Esto es ejecutar un PSQL -f, lo que uno quiere, y lo voy a comentar para mostrarles acá que en el repositorio, y esto es algo que le comenté a Fer cuando estuvimos un poquito viendo esto, que está bueno cómo lo organizan, que tienen todos los cambios de versión acá. Si uno quiere pasar de la versión 2.3 a la 3.01, tiene que ejecutar estos comandos, ¿sí? Tiene que ejecutar todos estos scripts de actualización, uno atrás de otro, en orden. Es el que la wiki me dice qué es lo que hace. Cuando uno le dice de negocio existente, lo que hace de fondo es ejecutar todos estos scripts, ¿no? Entonces en este caso yo voy a ejecutar el que me pasa de la 3.0 a la 3.1, ¿sí? Que en este caso es un solo script. ¿Mm? Como les decía, esto en vez de un SQL, un PSQL, que es la salida que uno tendría si ejecuta por comando por consola con el PSQL, -c, menos el archivo, ¿sí? Y la base de datos. ¿Mm? Bien, y con eso finalicé mi comando que está embebido acá en dos pasos, que es regenerar el proyecto por un lado y crear la base de negocio y ejecutar el script de conversión de negocio por otro. Si yo lo ejecuto como lo hacemos nosotros, tenemos uno para hacer esto, tiene que revisar las variables de entorno que están en el instalador env, ¿sí? Y ejecutar este comando tal como está acá, ¿sí? Y eso sale de la misma manera. Entonces, si yo veo mi versión que yo arranqué de la 3.0, si yo veo ahora, ya tendría mi versión, yo puedo entrar a esta versión, tengo la 3.01 ya andando, pero me empieza a explotar por todos lados porque tengo código fuente, ¿sí? A nivel de PHP, que están personalizados, que todavía los metadatos originales de Diaguita no lo están entendiendo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, voy a cerrar acá, ¿sí? Es meter las personalizaciones o seguir con estos pasos que son los más importantes, que son los de meter las personalizaciones. Y viendo la hora voy a acelerar un poquito, así lo podemos dejar después para las preguntas. Fíjense que acá voy a hacer lo que dice acá esto. Entonces, voy a venir a toda personalización iniciar, ¿sí? Después lo que me dice es, fíjate los conflictos, y esta es la parte más importante. El sistema lo que va a hacer en esto va a verificar por nuestra carpeta de personalización metadatos, con el plan que tiene para ejecutar, si es posible hacerlo o no. Y acá me dice, mira, hubo un problema de la versión 3.0 a la 3.1, vos tenés un problema que es irresoluble, que es lo único que nosotros tenemos que resolver, y 23 resolubles, que todos los puede manejar básicamente, son errores recuperables, ¿sí? O resolubles. Y uno que no, que directamente no sabe qué hacer. Entonces vamos a ver si lo tengo, eso está en personalización docs acá, conflictos. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Lo primero que hice el conflicto es separarme mis logs en archivos. Me dice, mira, de este archivo tengo estos acá, ¿sí? Acá tengo otro, y acá tengo otro archivo, acá tengo otro, y después internamente los empieza a separar, ¿sí? Les pone una codificación, ¿sí? Media extraña, pero les pone una codificación.
En este caso, fíjense, por ejemplo, le pone W2 como recuperable, que dice, mira, hay un error en una constraint, ¿sí? Y me dice, esto yo lo puedo, esto era, bueno, vamos a dejarlo así, quería intentarlo mejor, pero me dice, mira, existe un problema foreign key, puede ser que sea un problema de temporalidad, ¿sí? Que es lo que pasa. Lo que está tratando de hacer es meter, según el plan que tiene, está queriendo meter una, un registro en la tabla en el esquema de desarrollo, donde no lo puede hacer porque le está explotando por una foreign key. Entonces, nosotros después, este último comando que dice importar, lo vamos a importar con una bandera que es la "-t", ¿sí? Que es la que nos va a dar nuestro nivel transaccional, se llama, porque acá nos dice, creo que nos llama acá, si cree que se trata de un problema de temporalidad, ejecute el modo transaccional. Entonces lo que hace es como ejecutarlo con un begin y un commit al final, y ejecuta todo y después esto no va a tener problema, ¿sí? Entonces todos los W2 yo básicamente los voy a ignorar, eso es lo que quería después llegar al fondo, ¿sí? Yo los ignoro, los borro, pum pum pum, ¿sí? Sigo teniendo W2, acá hay otro conflicto, todos con W2, vamos a buscar otros que es el que le sigue, que es este acá. Este es otro tipo de errores que podemos llegar a tener. Acá me voy a adelantar al fatal. Este es otro tipo que dice, mirá, en la versión que lo codifican con W5, entonces dice, mirá, en la versión 3.0 original hay una etiqueta que se llama a importar, ¿sí? Y vos en el medio la cambiaste como origen de los bienes, ¿sí? Nosotros hicimos ese cambio. Y resulta que ahora en la versión 3.0.1 me dice, mira, ahora se llama distinto, ¿sí? Y fíjense que lo nota distinto, pero solamente por un error de codificación, ¿sí? Seguramente este archivo viene con Latin 1, con UTF-8, que no lo estoy interpretando, ¿sí? Lo interpreta diferente de lo que está acá, ¿sí? Pero esos son errores que les pueden llegar a pasar, ¿sí? Que cuando vino la versión está de una manera, yo lo personalicé, y cuando viene la versión después está de otra manera, ¿sí? Entonces les salta como este tipo de archivo. Esto se los va a preguntar, esto no se asusten, esto le muestra, este conflicto solamente me muestra qué es lo que me va a aparecer después, ¿sí? Yo después cuando ejecute realmente, que lo vamos a ejecutar ahora, que es el importar, me va a ir preguntando uno por uno qué es lo que yo quiero hacer. Si deseo mantener este, o en este caso, si deseo mantener este. Pero ya me avisa, ¿sí? Lo único que tengo que resolver son los fatales. Los fatales sí, no hay vuelta, tengo que resolverlos porque si no, el importar no me va a funcionar. Entonces lo que dice acá es, me dice, mira, tu archivo, hay un archivo que te está explotando, y es este. Bueno, vamos a ir a buscarlo, yo acá ya lo tenía, metadatos, componentes, personalización, metadatos, componentes, modificados, esto sí lo tienen que hacer, todo va a estar tocable en caso de que haya un conflicto complejo, ¿sí? Un conflicto fatal, es algo que TOBA no lo puede resolver básicamente, ¿no? Entonces me dice, mira, vos tenés un problema acá que dice que el registro tiene una llave externa, que vos lo tenés con una llave externa, una columna, ¿sí? Me está diciendo algo que lo tengo que revisar básicamente, ¿sí? Entonces, para que esto pase, yo realmente miro el archivo, el XML, y acá me está diciendo, mira, acá tengo una externa ID, perdón, con la columna tal, que es la que le está generando el conflicto, ¿sí? Esto acá es lo que le genera el conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el esquema de desarrollo, en esta tabla, no existe eso, ¿sí? Eso quiere decir que de la versión 3.0 a la 3.1 algo me cambió a mí, que una personalización mía no está funcionando, se rompió básicamente. Entonces, para hacer eso, yo lo que voy a hacer es comentar esto. Voy a comentar esto para que no tenga problema, pero esto es algo que yo después lo tengo que anotar y revisar desde el TOBA Editor y reparar, porque es un funcionamiento que me va a quedar mal, ¿sí? Es algo que yo lo tengo personalizado de una manera, me funciona bien de esta manera, pero bueno, ahora cambiaron las reglas del juego, hay que revisarlo y ver por qué está fallando, ¿sí? Puede ser algo muy simple como ver una funcionalidad.
Entonces, comento ese error fatal y vuelvo a tirar el conflictos. Esto lo puedo tirar todas las veces que yo quiero, lo único que hace es tirarme en el console, en este conflictos log, los errores que voy teniendo, los errores que va encontrando. Entonces, fíjense que comentando ese bloque, yo reparo mi error fatal, siguen estando todos el resto de los errores, pero los voy a ignorar y los voy a resolver ahora. Entonces, una vez que está listo, vamos a importarlos. ¿Sí? Vamos a importar esas personalizaciones de Diaguita. Y acá donde me va a decir el sistema o el proceso de importación, me va a empezar a preguntar. Viendo que me quedan 3 minutos, perdón, que por ahí se me hizo más largo. Me empieza a preguntar lo mismo que tenía en el conflictos log. ¿Sí? Entonces, si es transaccional, como yo ya ejecuté de manera transaccional, le voy a poner todo que sí. Sí, es transaccional, ¿sí? Y me voy preguntando por todos. ¿Sí? Por todos los errores que yo vi en el conflictos log, que lo vi antes, ¿sí? Me voy a ir preguntando, ¿sí? Todo es temporal, todo esto son problemas temporales, ¿sí? Hasta que llego a los W5 que les había mostrado, que es, antes se llamaba así, ahora se llama así, perdón, vos lo cambiaste por esto, y ahora se llama así. Entonces dice, ¿desea importar este cambio de todas maneras? ¿Desea importarlo? Sí. Yo quiero que se siga llamando como yo lo personalicé, que es origen de los bienes. ¿Sí? Entonces lo mantengo. ¿Sí? Lo mismo con el resto. ¿Sí? Acá por lo general estos son errores muy repetitivos nuestros. Acá hay otro, antes se llamaba, el título inicial era autenticación de usuarios, nosotros lo cambiamos por inicio de sesión, y ahora se llama, fíjense que me encuentro un error básicamente de codificación, le pongo que sí, que mantenga el nuestro, que es inicio de sesión. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Ya finalizó mi proceso de importación y terminó. ¿Sí? Terminó de manera correcta. ¿Mm? Entonces tengo ahora todo lo que estaba en personalización, metadatos, lo tengo a nivel de metadatos, pero en la base de datos. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer básicamente es exportarlo para que estén a nivel de archivo. Entonces, exporto estos datos. ¿Sí? Y ahora, si miro los cambios, veo que tengo todos los datos, los metadatos personalizados que fui metiendo yo, están todos nuestros, estos son todas nuestras personalizaciones, básicamente, desde que arrancamos de ahí hasta ahora, ¿sí? Son todas nuestras personalizaciones, porque en la carpeta personalización de metadatos tenía las que venía arrastrando también. ¿Sí? Entonces lo único que hago es agregarla a mi repo, comitearlas, agrego las personalizaciones de los metadatos y lo pusheo. Y esto es lo que termina de hacer el concentrador o el desarrollador que hace el proceso de migración. ¿Sí? Si yo ahora me voy a mi versión, ya estoy en la versión 3.0.1, ¿sí? Y acá tengo mi versión 3.0.1 ya funcional con nuestros bloques personalizados y demás. Con mi variable que le mostré origen de los bienes, que está por aquí adentro, ítems creo que era, si no recuerdo mal estaba acá, que en vez de llamarse a importar se llama origen de los bienes, algo personalizado nuestro. ¿Sí? Lo muestro que es algo que tomé como ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tengo toda mi versión funcional. Me quedó algo que no son los entornos, me quedó una sola parte que es algo del estilo, que es en el CSS, nosotros no utilizamos este TOBA, sino que utilizamos el del skin nuestro, entonces ahora esto va a cambiar un poquito, ¿sí? Y si yo ingreso de nuevo, mi estilo, como es de desarrollo, en vez de ser azul va a pasar a ser verde. ¿Sí? Y listo, ya tengo mi versión 3.0.1 activa
como para que otro desarrollador se la pueda bajar y seguir trabajándola. A partir de esta, nosotros lo que luego hacemos, y esto simplemente lo comento porque si no yo me estaría metiendo mucho, es mergear esta versión a desarrollo cuando todo esté ok, ¿sí? Armar la versión de test para que lo prueben nuestros usuarios finales, y una vez que está, pasamos esa rama mergeándola a master, ¿sí? Y armamos la versión para que salga a los diferentes entornos. Espectacular, Seba. Buenísima tu presentación. Por ahí fui medio rápido, aceleré medio lo último porque, perdón, porque vi la hora, era más corta la charla y se me extendió un poquito. Bueno, con esto, desde ya, muchísimas gracias nuevamente, Seba. Fíjense, la idea inicial era hacer una presentación con un caso bastante básico, agarrar sobre un formulario, agregar una columna, mostrar cómo es el proceso de agregar esa columna en la base de datos, el metadato, la exportación, la importación. Pero después, charlando con Seba, además que se sumó a este webinar, él sugirió mostrar el caso en vivo, que incluye todos los pasos que íbamos a hacer en la demostración básica, y qué más interesante poder ver un caso real de cómo él tuvo que tratar esta actualización de la 3.0.0 a la 3.0.1, un caso en vivo, con conflictos, con resolución de conflictos, problemas menores, problemas mayores, y a la vez pudiendo apreciar de que los comandos básicos para personalización son todos los mismos, solo que él hace procesos de conversión del SVN, la descarga, a la conversión a su Git de su repo. Básicamente esa es la variante, pero pues los comandos básicos son todos los mismos. Así que espectacular, Seba. Muchísimas gracias por tercera, cuarta vez, las que sea necesario. No, Y bueno, no sé qué consultas tienen de los que están presentes. libres consultas. Lo que podemos responder, lo respondemos sin problema. O los terminé enredando tanto que... Bueno, ¿alguna consulta? ¿Te hago una consulta? ¿Sí se Sí. escucha? Ulises. Ulises de la 11. Hola, Ulises. Bien, todo bien. En cuanto a modificaciones de la base de datos que tengan ustedes, eso no se mostró, digamos. ¿Podría haber una SQL propia y la tendrías que haber ejecutado? Bien, buena la pregunta. Sí, tenemos un montón, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos siempre sobre la misma base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te muestro acá, nosotros tenemos un montón de tablas personalizadas, ¿sí? Que nosotros las renombramos con UNL, ¿no? Pero no hace falta volverlas a correr porque la base de negocio ya está, digamos, ya está, todos los cambios ya están impactados. Nosotros uno cuando trabaja y le dice que tiene una base de negocio existente, Claro. ¿sí? ya está, digamos, ya trabaja sobre esa base de datos. Entonces, al trabajar sobre esa base de datos, esto no lo toca el sistema, ¿sí? Nosotros ya trabajamos sobre esa, no es necesario ejecutar todos los SQL de nuevo, ¿sí? Pero sí, nosotros tenemos un montón de cambios, de hecho los tenemos en la parte de personalización. SQL, nosotros respetamos bastante el esquema de directorios que tiene Diaguita, entonces personalizaciones PHP, personalizaciones SQL, así como los tiene nativos. Y acá tenemos todos los updates, nosotros por cada versión tenemos un montón de scripts que vamos ejecutando, ¿no? ¿Sí? Personalizaciones, por ejemplo, se agrega un valor, se agrega una tabla nueva, ¿sí? Y eso se va ejecutando, pero ya va quedando en el esquema de negocio. Entonces, en un cambio de versión, eso no se ejecuta. Está bien, y en el SQL, digamos que viene en la versión oficial, nunca han tenido ningún tipo de conflicto en la base de datos. No, pero por esto. Y está buena también la pregunta, porque nosotros cada vez que necesitamos tocar algo del negocio, del modelo, ¿sí? Nosotros lo que tomamos como regla es, así sea una columna nueva que uno debería, vamos a suponer que uno en SCP renglones debiera agregar un renglón nuevo, o perdón, una columna nueva porque le falta algún dato, porque uno necesita un dato que le falta. Nosotros nos abrimos y nos vamos a una tabla nuestra,
¿sí? No sé si se entiende. Por más de que sea una sola columna y yo pueda hacer un alter tail y meter esa columna en ese SCP renglón. Yo en ese caso nos vamos a TUNL renglones, hacemos referencia a la SCP renglones por medio de la foreign key, pero las columnas que necesitamos, o sea, nosotros dejamos el modelo de negocio original del SIU, ¿sí? Y lo que necesitamos nuevo, nos abrimos en una tabla nueva, ¿sí? O si necesitamos, obviamente, tablas nuevas. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que ante cada cambio de versión, nosotros no metemos conflicto a nivel de base de datos, ¿sí? Metemos conflicto a nivel de archivos de PHP, de alguna clase que nos podamos haber entrometido, que hicimos un cambio y ahora es distinto, o algún cambio, o metemos problemas en metadatos, como le acabo de mostrar, que se resuelve con los conflictos y demás. Pero a nivel de base de datos de negocio, no le metemos conflicto a nosotros. Perfecto, muchas No sé si gracias. se entiende, Ulises, Sí, o clarísimo. respondo lo que vos me decís. Sí, sí. Eso mismo. Bueno, y a la vez, viste, Ulises, ustedes también están empezando a personalizar. Está bueno que en la medida que se van interiorizando, familiarizando con Colab, van viendo que todos los pasos que están en la documentación son pasos de referencia. Ustedes, una vez que lo vayan comprendiendo, utilizando, pueden agarrar y bifurcar un poco, cambiarlo, adaptarlo a la metodología de trabajo de ustedes. Si tienen que pasar de un SVN de Colab a un repositorio propio, pueden hacerlo. Lo único que tienen, eso que mostró Seba, de que esas pequeñas conversiones de un repo a otro, pero después la receta, los comandos utilizados son todos los mismos. Así que éxitos, Ulises, no sé quién otro más por ahí está empezando a personalizar, o si algún otro tiene una otra duda y si no cerramos acá. Parece que no. Voy a Bueno, contar cuando vayan a la práctica. igual. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Estamos en contacto y bueno, cualquier duda, tienen todos los medios a disposición, foros, PDS, lo que necesitan. Muchas gracias. Berna.